Ok, bueno, le decía a Pati, no les digas, porque les iba a preguntar si se acuerdan de lo que prediqué la última vez, lo que compartí, acerca del llamado, y bueno, ella ya dijo un par de ellos, pero ¿cuál era? Solo para que recuerden, porque va un poquito todo conectado con lo que ha venido predicando el pastor, y yo creo que se conecta también con lo que voy a compartir el día de hoy. ¿Se acuerdan cuáles eran el desglose del llamado? El llamado más alto, que es hacia Dios, ¿va? El llamado común o general, que es lo que nos toca a todos los cristianos hacer, que está plasmado en la Biblia. Y un llamado específico que Dios ha escogido para cada uno de ustedes y también para mí. La semana pasada Saúl estuvo enseñando acerca de la transformación y de la capacitación que nos da el Espíritu Santo. Entonces, obviamente primero tenemos que pasar por un proceso de transformación y luego ya llegamos a un punto en el que por medio del Espíritu recibimos la capacitación para poder hacer las obras que Él ya preparó para nosotros. Entonces, pero eso no significa, porque si fuese así el ciclo, así de fácil, bueno, sí debería de ser así de fácil, pero viviríamos en un mundo completamente diferente si el ciclo fuera así por automático. Pero no es por automático. El ciclo se tiene que completar en conjunto Dios con nosotros, porque Dios ya tiene algo plasmado para nosotros y nosotros tenemos que seguir esa línea. Y lo que comúnmente hacemos es que nos desviamos y hacemos un montón de cosas que Dios no tenía planeadas para nosotros y a veces echamos a perder nuestra vida y cosas así, ¿no? Y algunos de nosotros nos alineamos y podemos tener un encuentro con Cristo y entonces podemos cumplir aquello. Entonces, voy a tomar algunas frases de las que dijo Saúl la semana pasada para recordar un poquito, pero voy también a estar hablando otras cosas. Entonces, la capacitación nos la da el Espíritu Santo y la transformación es la libertad de ser como Jesús. Eso fue lo que mencionó el pastor la semana pasada. Entonces, cada uno de nosotros estamos siendo transformados al experimentar la libertad que Cristo nos da. Y al referirnos, la palabra transformación que se usa, solamente 2 veces se usa en el Nuevo Testamento, una es en Corintios y otra es en Romanos. Y en ambas ocasiones, la palabra transformación, bueno, primero la definición que se da en el diccionario común es dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Esa es la definición común en un diccionario, si ustedes buscan transformación. Entonces esto es una idea básica que nos da del entendimiento de lo que significa ser transformados o transformación. Pero la palabra transformación que se utilizó en el Nuevo Testamento y en palabra griega, no las palabras griegas que utiliza el pastor, no me acuerdo cuáles eran, pero están medio chistosonas. La traducción es metamorfosis. Algunos de ustedes, bueno, sí, todos sabemos, me imagino, qué significa o qué es la metamorfosis. Y si ven un video de una mariposa, pues bueno, están los huevecillos y luego sale la oruga, y luego la oruga empieza a comer hierba, y luego se empieza a colgar, hace el capullo, y es toda una transformación de metamorfosis. Entonces, la palabra metamorfosis significa, o sea, pues dice uno, bueno, ¿cuál es el significado más esencial? Es reformar o transfigurar. Entonces, si se ponen a pensar, el nosotros ser transformados, estamos siendo reformados por parte de Dios. Y estamos siendo transfigurados
a la imagen de Dios, que era lo que hablaba Saúl el domingo pasado. Y según el diccionario, la definición de metamorfosis es un cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones de vida. Eso es lo que significa metamorfosis. Entonces, estamos siendo transformados. Bueno, no creo que físicamente seamos transformados, ¿verdad? Pero sí en las funciones de nuestra vida. O sea, ya no vamos a ser como éramos antes. Y no es solo, repitiendo, quiero reforzar eso, no solo para cambiar nuestra conducta. Que decía que, bueno, pues es que yo no podía dejar de fumar o de tomar, pero ya no lo hago eso. Eso es nada más una pequeña parte de lo que significa verdaderamente ser transformado. Y como dice, es de adentro hacia afuera, y eso forma nuestra vida, forma quiénes somos. Entonces, esta definición pues nos da una mejor idea de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y como, repitiendo una vez más lo que dijo Saúl, de lo que dijo Pablo en Corintios 2:18, que somos transformados de gloria en gloria. Entonces Dios nos lleva, poco a poco nos está transformando en diferentes personas y nos está transformando a quien Él quiere que nosotros lleguemos a ser, que es un reflejo de Él en este mundo. Entonces, dando esta pequeña explicación, me quiero enfocar un poquito con ese proceso de ser transformados, donde nuestra conducta se alinea y somos buenas personas y somos buena onda y le caemos bien a la gente. A otros no les caemos bien porque somos medio radicales y nos dicen aleluyos. Y bueno, una vida común cristiana, ¿no? Pero va mucho más que eso, ¿sí? Donde nuestra vida tiene que traer el fruto que Dios está esperando de nosotros. Entonces, bueno, vamos a leer un pasaje, por favor, si lo pueden buscar, chavos. Es en, ay caray, no apunté la referencia. Es en Éxodo, es que nada más tengo el versículo. Éxodo 31, por favor. No, Éxodo 36, no. 35:30, perdón. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, el Señor ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de su espíritu, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar a otros, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Entonces, este pasaje me encanta porque habla y es en el Antiguo Testamento, y habla cómo el Espíritu viene y capacita. Entonces vino y vean, o sea, las destrezas que le dio a estos hombres, y se las dio específicamente, regresando a lo que es el llamado específico.
unos eran líderes de alabanza y ministraban a la gente y esto y aquello. Y el resto de la gente no estaba excluida nada más a vivir y hacer las cosas cotidianas, pero estaban llenos del Espíritu para hacer todas estas cosas específicas. Entonces, la capacidad que tenemos no es propia, es la habilidad de Dios en nosotros. Y no es, ni nunca ha sido, ni nunca será al azar. Nunca. Dios a cada uno de nosotros nos escribió en el libro de la vida, aún antes de que naciéramos, aún antes, muchísimo tiempo antes de eso. Y Él ya había escogido a cada uno de nosotros para algo específico. Entonces, jamás ha sido eso. Y luego, ahora si vamos a Génesis 1, en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y luego ya dice el 28, y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar y de las aves del cielo y de todos los seres que raptan sobre la tierra. Bueno, van a decir, ay, sí, ¿por qué se brinca de uno a otro y a otro? Aquí lo que va a hacer es una conexión donde Dios, cuando bendice al hombre y a la mujer, que eso significa hablar buenas cosas y bendecir, y pues es muy claro y específico eso. Dice, vayan y multiplíquense y hagan esto y aquello y aquello. Pero dice, dominen. Esa palabra dominen significa señorear, significa dominar, reinar sobre ¿qué? Sobre todo, toda la tierra, todo lo que hay en ella. Entonces Dios nos dio un mandato, y este sí fue general, a todos, que reináramos sobre la tierra. Ahora, ¿qué significa reinar sobre la tierra? ¿Alguien tiene una idea? ¿Convertirte en un rey y ser el más poderoso del mundo, como Alejandro Magno o esos reyes que reinaron sobre la tierra? ¿Eso creen que significa? ¿Qué creen que significa reinar sobre la tierra? Señorear sobre ella. Vivir, bueno, pues es parte de... Pero en el pasaje anterior, donde Dios viene con su espíritu y llena a estas personas de su espíritu y les da estas habilidades, les enseñó a ser joyeros, a ser carpinteros. ¿Saben qué significa eso? Señorear sobre la madera, sobre la creación de Dios, sobre las piedras preciosas. Ellos están reinando sobre ellas y les están dando forma. Y aunque parece muy como, órale, eso es muy espiritual. Y eso es cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, digo, esto es sí es muy específico sobre algunas cosas. Obviamente no hablar sobre todo lo que existe en la tierra. Pero Dios ha dado habilidad a soldadores, a cocineros, a esto. Y repetimos esto constantemente, tanto Saúl como yo. Porque no hemos platicado de eso, pero estamos conectados. Y nuestro corazón es que la gente pueda entender que tú has sido creado para señorear sobre lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha dado la habilidad para señorear sobre las habilidades que tú conoces que tienes. ¿Sí? Andrea,
Dios te dio la habilidad eres una arquitecta. Señorea sobre las construcciones. Señorea sobre eso y hazlo con excelencia. Como estos hombres, no sé si todavía existan esas reliquias de los trabajos que ellos hacían. Eran unos trabajos impresionantes. Alex, señorea sobre los negocios. Dios te ha dado esa habilidad de hacer negocios, de hacer dinero, y ¿a quién más? A ver, perdón. Andy, como carpintero, si vieran lo meticuloso que él es, cómo señorea sobre la madera. Y las mujeres, yo sé que todas cocinan aquí. Ustedes señoreen sobre eso. Dios les ha dado ese mandato. Y la cosa es de que siempre lo tomamos muy a la ligera. Y creemos que otro tipo de cosas son más importantes que eso. Y es algo que queremos que se meta en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Que donde estamos, Dios quiere que dominemos y que señoremos ahí. Y eso de señorear y dominar y esto no significa que nos vamos a poner ahí y no, Dios quiere que vayamos ahí y sirvamos. Y sirvamos con excelencia. Y si Dios nos tiene como líderes, que lideremos con excelencia. Si nos tiene como trabajadores o como amos de casa o como cualquier cosa, quiere que tomemos eso como algo que Él nos dio. Y esas habilidades que cada uno de ustedes sabe que tiene. Entonces, yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo Dios nos bendijo y nos dio el mandamiento de dominar, juzgar, someter sobre la creación. Entonces, Dios quiere que trabajemos, pero que lo hagamos en absolutamente todo eso que les estoy diciendo, que le digo a Andy, a Andrea, a Alex, a Emilio, a Saúl, a Ezequiel, a todos ustedes, que lo hagan con suma excelencia y que lo hagan porque es para Él. Absolutamente todo lo que hacemos debemos de hacerlo como si fuera para Él. Entonces, pues obviamente tiene que ser algo bien hecho, ¿no? Tiene que ser algo que refleje a Dios en todo eso que nosotros estamos haciendo. Y lo más increíble de todo es que Él nos capacita. Yo creo que algunas de las cosas en las que fallamos es de que lo intentamos hacer con las habilidades que tenemos y tratamos de desarrollar nuestras habilidades por nosotros mismos, y muchas veces por no enfocarnos en el reino, porque Dios nos ha dado eso no para que hagamos cosas bonitas y para que andemos haciendo dinero o lo que se imagine, sino que Él nos lo dio para que su reino sea extendido. Esa es la única razón por la que hizo Él todas esas cosas y por las que llenó del Espíritu a estos hombres. Esto era para participar en el contexto del versículo, del pasaje están hablando de que iban a construir el templo, iban a construir los utensilios del templo. Entonces Dios los estaba capacitando y llenando de su espíritu para su servicio. No los estaba capacitando y haciendo esto para que hicieran joyas para el rey, para que se viera mucho más vistoso y su reino se viera mucho más glorioso. No. Dios les estaba dando la capacidad para hacer todos estos magníficos trabajos y toda esta arte y para que pudieran enseñar a otros, para que su reino fuera glorificado aquí en la tierra. Esa era la única razón. Y la razón por la que Dios nos creó es para que Él sea glorificado. Él nos dio habilidades, Él nos dio dones, que como les digo, cada uno de ustedes sabe. Y si creen que no lo tienen, ustedes saben que tienen algún don.
Y si no, ahorita vamos a orar por ustedes para que Dios les revele eso. Pero la única razón no es para que vivan una vida cómoda, ni para que beneficien, bueno, sí es para que beneficien a otros, pero en el nombre de Dios. Dios les ha dado todo lo que les ha dado para su reino, para que su reino sea extendido, para que su nombre sea conocido y no para nuestro propio beneficio. ¿Sí? Entonces, si lográramos cambiar el chip de nuestra mente y entendiéramos que nuestra vida se trata del reino de Dios, de nada más, entonces podríamos vivir una vida no santa, encerrados aquí, hincados todo el día, pero una vida santa donde estamos. Y la gente nos vería y la gente diría, ¿qué onda con este? O sea, llenos del Espíritu, capacitados para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Entonces, mientras estaba preparando esto, porque tenía muchísimas ideas que se me venían y no sabía cómo ponerlo así para seguir la línea, porque hay un montón de ideas que se venían. Él nos capacita en específico a cada uno de nosotros, como lo vimos en Éxodo 36:30 o 35:30. Es específico lo que, como Él llena del Espíritu a estas personas y son específicas las cosas que hace. De igual manera, repitiéndolo, a cada uno de ustedes, Él capacita o puede capacitar o ha capacitado para cosas específicas. Entonces, Él lo hizo así. Esto se me hace interesante, bueno, no interesante, a lo mejor triste, porque nosotros despreciamos a Dios en quién nos ha creado, en cómo nos ha creado y en lo que nos ha dado, porque siempre nos estamos comparando. Entonces Dios específicamente a ti te dio lo que Él quiso darte. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque yo no. Él lo quiso así. Ahora sí que Él sí puede hacer lo que le dé la gana. No, a lo mejor algún día vamos a tener una respuesta. ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué no sé hacer nada? A veces podemos preguntarnos eso. Y luego vemos a Luis Peña ya tocando la guitarra. Y dicen uno, wow, si tan solo pudiera ser así. Pues no eres así porque no eres Luis. Dios te dio una habilidad específica porque Él así lo quiso. Entonces, no podemos estarnos comparando con los demás. Y necesitamos frenar eso. Necesitamos saber quiénes somos. Y Dios te ha escogido. Te lo prometo que Dios te ha dado cosas específicas y Él quiere ungirte y Él quiere capacitarte y darte su espíritu para que esas cosas brillen, no para que tú brilles, pero para que su reino y su gloria brillen. Y espero que algunos de ustedes lo estén haciendo de esa manera y que la gente los esté viendo y digan, ¿y este qué onda? ¿Por qué se esfuerza tanto en barrer? Anda trapeando cada 5 minutos. Y mira, está rechinando de limpio. Digo, por decir algo. Ese mi Emilio me echó una sonrisota. Gracias, Emilio, él es el que barre y trapea aquí con mucho esfuerzo. Nadie lo ve. Pero ¿sabe qué? Eso es para la gloria de Dios. Y Él sí lo ve. Los baños y eso. ¿A cuánto les tocaba lavar baños aquí? Mira, gloria a Dios por ustedes. Gracias. No que los demás lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero si quieren venir, pues yo creo que son bienvenidos. Entonces, Dios lo hizo porque Él así quiso. Y miren, no en el mal sentido de la palabra, para nada. Pero pues espero que algún día lleguemos a saberlo y Él nos va a revelar
y va a decir, mira, es que yo quería que hicieras esto, hijo, con los dones y los talentos que te di. Que se quede uno, wow, sí, Señor. Pero espero que los logremos, ¿ah? Entonces, Dios nos creó a cada uno de nosotros con un destino que Él mismo diseñó. O Él diseñó un destino específico para cada uno de ustedes. Y aquí le voy a dar propaganda a mi esposa, porque ella tiene un curso de destino por diseño, que está muy, muy padre. Entonces a ver si se avientan un curso de eso, de destino por diseño, porque ayuda mucho a descubrir quién eres tú, por medio de eso. Muchas veces es difícil a veces uno descubrir quién es uno. Y ese tipo de cosas nos ayudan. Pero bueno, siempre lo que más nos va a ayudar es el Espíritu Santo. Es el que nos va a revelar quién verdaderamente somos y cómo debemos de funcionar. Pero este tipo de cosas nos ayudan a guiarnos. Entonces, Él nos creó con un destino y con un diseño específico. Pero mire, en su inmesurable, infinito, incomprensible amor, Dios, válgame la redundancia, nos dio la capacidad de decidir. Entonces ahí es donde nos metemos en problemas, porque si fuéramos como robots, entonces la voluntad de Dios se cumpliría en nuestras vidas y Él nos traería ahí como títeres haciendo su voluntad y pero eso no sería amor. Entonces en ese amor tan increíble Él nos permite decidir si queremos hacer eso o no. Y como le digo, o sea, en este punto fallamos con mucha frecuencia, por no decir que hacemos lo que se nos pega la gana. O sea, queremos ser como Dios. Y es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Sí. Entonces, si podemos conectarnos con Dios, que yo creo que todos estamos conectados con Dios, algunos hemos tenido una relación con Dios, todos. Sí. Entonces, si estamos conectados con Dios, podemos escuchar la voz de Dios y Él nos habla su voluntad. A lo mejor no está acostumbrado usted a platicar tanto con Dios, pero pues aquí está su palabra. O sea, no hay para dónde hacerse, ¿verdad? Cuando la verdad llega a nuestras vidas, la responsabilidad viene con ella. Entonces, si no quiere hacer la voluntad de Dios, mejor no escuche la verdad, porque eso lo hace responsable. Y la verdad es muy específica. Y hay tantas cosas que nos dice que debemos de hacer, cómo debemos de hacer. Y no nos podemos escapar de eso. Entonces, descubrimos la verdad, tenemos esa responsabilidad donde dice uno, no, pues es que yo no sabía que tenía que hacer eso. Por eso pregunto que si ya todos aquí conocemos de Cristo, tenemos ya una responsabilidad porque conocemos la verdad. Entonces, deberíamos de ser capaces de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, deberíamos de ser capaces de poder escuchar su voz, de ser llenos del Espíritu y de ejecutar a lo que Dios nos ha llamado. Como les digo, la Biblia es lo general, ¿sí? Vayan y hagan discípulos a las naciones, sean mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra, yo no lo digo, ni lo dice el pastor. Esa es la palabra de Dios que nos dice que es
un llamado que tenemos cada uno de nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A tus enemigos, ámalos. A tu esposa, ámala como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, respeten a sus maridos. Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir, ¿va? Son todas esas cosas que, cómo batallamos, ¿verdad? y la semana pasada, a mí me ayudó tanto a ver a Cristo como la libertad que necesitamos para quitarnos de eso que nos impide poder ir hacia adelante en la voluntad de Dios y de poder ejecutar la voluntad de Dios y de poder escuchar la voz de Dios claramente y no lo que afuera nuestra sociedad y nuestra cultura nos dicta que debemos de hacer. Entonces, algo que me emociona y me mueve mucho es de ver cómo Dios conecta todas las cosas y cómo la clave del cumplimiento de Dios siempre ha sido, la clave del cumplimiento de la voluntad de Dios siempre ha sido y siempre será que todo mundo conozca su nombre. O sea, la meta de Dios es que en todas las naciones, toda tribu, toda lengua y toda nación escuchen y conozcan el nombre de Jesús. Esa es la meta que Él quiere que nosotros logremos como su iglesia. Y ese no lo tengo, pero en Efesios 3, voy a leer el versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. O sea, Dios le dio un don de la gracia de Dios que me ha dado según la operación de su poder. Y aquí este es un llamado específico que Dios le hace a Pablo para ir y predicarle a los gentiles, a los que no eran judíos. Es un llamado específico que Dios le da el don de hacerlo. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y luego el siguiente versículo está bien padre porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo tengo pues la versión Reina Valera 960, entonces sí está un poquito más antigua este lenguaje, pero dice que para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme significa de diferentes colores, de diferentes formas, multifacético, o sea, la sabiduría de Dios es increíblemente, pero dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de cada uno de ustedes, sea dada a conocer esta sabiduría multiforme. Y yo creo que lo que quiere decir aquí de la sabiduría multiforme es que Dios a cada uno de ustedes les ha dado un don específico, les ha dado habilidades como iglesia. Entonces nosotros formamos la iglesia, dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Saben quiénes son los principados y las potestades en los lugares celestiales? ¿Saben quiénes son? Los chamucos que andan reinando sobre el aire de las ciudades, los que reinan en pecados, espíritus que reinan sobre las ciudades. Y dice que nosotros, ustedes, cada uno de ustedes, Dios les va a dar el don de alguna forma
en su sabiduría inmensa para que lo den a conocer a esos. Amén. Entonces, como iglesia, la meta de Dios es que lleguemos a todos los principados y a todas las potestades que existen en todo el globo terráqueo y las demos a conocer. Que Cristo es el vencedor. Que Cristo es el que transforma. Que Cristo es el que capacita. Que Cristo es el que nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Amén. Bueno, ¿sí les está animando? Los veo muy serios. Wow, es que a mí me emociona tanto. Si tan solo ustedes fueran a las naciones a predicar el evangelio y dieran una probadita de lo que es eso, de lo que es estar en una tribu musulmana donde es prohibido hablar de Jesús, y sentir la adrenalina de que van a venir ahí los líderes espirituales y nos van a sacar a pedradas. Es algo que no tiene valor. ¿Y sabe qué? Usted está llamado a hacer eso. Usted no tiene que venir un profeta a decirle: tú, hermano, irás a las naciones y eres un profeta y esto. No, aquí dice en la Biblia: tú estás capacitado. Bueno, el Espíritu Santo te puede capacitar para hacer eso. Amén. Entonces, bueno, ese no lo tenía aquí en mi escrito, pero se me hizo importante entender eso de la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, esa es la meta de Dios, que cada persona lo conozca. Y hay tantas personas que es tan cerrado en algunos lugares en el mundo, que por eso le digo, si fuera algún lugar de esos, eso a lo mejor traería pasión a nosotros y diríamos: Señor, yo quiero llevar tus buenas nuevas a aquellos que nunca han escuchado de Cristo. Y lo que han escuchado lo han escuchado torcido en algunos lugares. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que ser fieles en aceptar la responsabilidad de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sí? Entonces, yo le desafío a eso, a que se haga responsable. Y ahorita está escuchando una verdad, entonces eso le hace responsable a usted. Y no es en condenación. Por favor, no quiero que se sientan mal, ni lo quiero hacer en condenación de que, es que siempre he estado mal. No. Que el Espíritu Santo venga y convenza sus corazones de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes no han tenido una revelación como estos hombres que leímos en Éxodo, que es tan específico y que el Espíritu Santo vino y les dijo: quiero que hagas esto y esto y esto y esto. Pero lo que sí conocen son sus capacidades y sus habilidades. Entonces, en una manera sí lo saben. Y no importa edades, no importa cómo nos vemos, ni lo que tenemos. Lo que importa es lo que Dios nos ha dado. Entonces, Dios y el Espíritu Santo quieren reafirmarle en esa habilidad. Y ahorita vamos a orar por eso. Pero una vez más, no olvidemos que la intención de Dios de haberle dado habilidades, dones, su capacidad, su Espíritu Santo, eso siempre es y será para la gloria de Él, para su reino. Y mire, hay una frase de un señor que se llama Charles Spurgeon, Spurgeon, que dice así, y eso me lo topé hace poco: el que no sirve a Dios donde se encuentra,
no servirá a Dios en ninguna parte. Entonces, sí es medio desafiante. El que no sirve a Dios donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Ahora, vamos a leer otro pasaje en... Híjole, es que nomás apunté los estos. Este es Hechos 6. Este sí es el 6. Dice, se me hace bien padre este. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos, helenistas, en contra de los judíos nativos. O era, bueno, ¿cómo dicen aquella? Bueno, también dice así. ¿Qué son helenistas? Los griegos. Ok. Entonces, dice, porque sus vidas eran desatendidas, sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y le dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Se me hace bien interesante, porque los discípulos tenían el llamado de ir y predicar las buenas nuevas a las naciones. Ahí hacía poquito que acababan de recibir el Espíritu Santo en Hechos 1, y donde dice que serán testigos y harán esto, y harán aquello. Pero entonces estaban creciendo y se estaban multiplicando tan rápido que estaban en un comedor ahí dándole de comer a las viudas y a los pobres. Ellos estaban sirviendo a su medida posible. Y lo dice el 3: por tanto, hermanos, escojan de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¡Wow! Digo wow por la importancia que le dan a un trabajo de servir mesas. Aquí no dice de lavar baños y de esas cosas, que también son súper importantes. Pero aquí dice que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para poder hacer eso, para poder servir mesas. Se me hace muy impresionante. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, a lo que Dios les había llamado específicamente. Obviamente no estaban ellos despreciando ese trabajo. Dios les había llamado a algo diferente a eso. Y lo dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. O sea que los impartieron sobre ellos el Espíritu y oraron, y los encomendaron a servir mesas. Ahorita por eso intencionalmente hice eso, porque es bien importante que oremos unos por los otros, y que impongamos manos unos por los otros, y que de esa manera el Espíritu venga y se manifieste a nuestras vidas y podamos ser capacitados. Dice, bueno, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, era importante para que ellos cumplieran su llamado, para que se siguiera multiplicando los creyentes en esa época, ¿no? Entonces, aquí se me hace muy clave el poder entender esto, donde si cada quien encuentra su lugar dentro del reino de Dios, podremos ver la multiplicación de los creyentes. No tratando de ser quienes no somos, ni tratando de ejecutar lo que no nos corresponde. Amén.
Entonces, este es un buen pasaje para ilustrar algunos específicos que necesitaban de otros hermanos llenos del Espíritu Santo para ser un general. Bueno, déjeme, me regreso un poquito. Los 12 apóstoles tenían un llamado específico. Y lo de servir mesas era algo general que cualquiera podía hacer. Era un llamado. Entonces, estaban sirviendo en un llamado general que todos somos llamados a hacer, y se fueron a ejercer su llamado específico. Simplemente sirviendo. Y mire, más adelante en este capítulo, es Esteban que escogieron ellos. Termina este pasaje y dice que este Esteban hacía todo tipo de prodigios y señales, y era un hombre lleno del Espíritu Santo tan impresionante. Es Esteban que lo escogieron para acomodar las mesas y que impusieron manos sobre él. Entonces, con lo que voy con esto es que en el reino de Dios no importa la posición. Y eso lo decía el pastor la semana pasada. No porque estás desde aquí significa que estás lleno del poder y del Espíritu Santo. Qué bueno si lo estás, pero ustedes, cada uno de ustedes, necesitan estar llenos del Espíritu Santo para poder servir, como lo hizo Esteban. Y al andar haciendo todo eso, le echaron blasfemias y lo arrestaron, y ya en el siguiente capítulo lo apedrean. Pero este era un hombre que entendió lo que, o sea, él hizo cualquier cosa para servir a Dios. Entonces, se me hace muy poderoso el entender que a él lo escogieron por estar lleno del Espíritu Santo y eso, para poder servir a las viudas. ¿A quién le gustaría servir viudas y huérfanos y todo eso? Porque hay varios centros de rehabilitación y orfanatos y esas cosas aquí donde podemos ir a servir como un llamado general. Y yo quiero hacer eso. Quiero ir a las montañas allá a servir a los indígenas y hacer todas esas cosas. Y quiero que el Espíritu venga sobre mí, me llene para poder hacerlo con prodigios y con maneras poderosas. No para mí, pero para la gloria de Dios. Y así cada uno de ustedes. Entonces, ya para cerrar, pues solo quiero reafirmar con esta enseñanza lo importante de que seamos libres para ser como Cristo. Pero ya somos libres y necesitamos continuar. No nos podemos quedar estancados ahí. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, como lo hicimos la semana pasada, y que podamos entender el llamado que Dios tiene para nosotros. Que podamos caminar hacia llevar el conocimiento del nombre de Cristo hacia mi vecino, hacia mi comunidad, hacia otros lugares, hacia las naciones. Eso Dios se lo dejará saber a usted. Pero eso está plasmado en la Biblia, en la palabra de Dios, escrita. Entonces, ya nos portamos bien, qué bueno. Ya no somos inmorales, ya cambiamos nuestros malos hábitos. Ahora necesitamos ser, igualmente como lo dijo Saúl la semana pasada, ser como Pedro. Despojarnos de eso viejo, de todas esas cosas que nos ataban y nos retrasaban. Y bueno, si vemos la historia de Pedro, que comenzó con los 3,000 que se convirtieron y después un montón de cosas sucedieron. Porque él se agarró de eso, él entendió
que la vida se trataba de vivirla para Dios, no para ninguna otra cosa, no para mi familia. Claro que mi familia va a ser bendecida al yo estar haciendo eso. Sí, Dios es nuestra prioridad y nuestra vida se tiene que tratar de eso. Todo lo que haga y todo tiene que reflejar a Cristo. Y no le estoy diciendo que usted va a trabajar y todo lo que gane pues se lo va a dar a la iglesia. No, pues obviamente tenemos que vivir. Y todo lo que haga. Y despertémonos y sirvamos. En eso le digo, hay a lo mejor comedores o... ¿Todavía tienen el comedor, Emilio? ¿O ya no? Ah, ok. Ahí, aquí, eventualmente tienen un comedor donde vienen un montón de niños y hay niños que ministrar y, bueno, infinidad de cosas. Oportunidades existen, aquí saliendo en la esquina, porque vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo que necesita el conocimiento de Cristo. Y tú eres el reflejo de Cristo. Dios te ha escogido a ti. Y Dios te ha llamado a ti. Entonces, lo que me gustaría hacer es algo parecido a lo que hicimos la semana pasada, pero donde puedan venir los líderes de la iglesia y puedan imponer manos sobre la gente. Quien quiera recibir, o a lo mejor nunca has podido escuchar a Dios y no sabes qué es lo que Dios quiere de ti, aunque aquí está, deberías de saberlo, pero a lo mejor nunca has sabido qué es lo que Dios específicamente quiere de ti. Y tú crees que Dios no te quiere utilizar a ti, que a lo mejor quiere utilizar a tal y a tal, que hace esto, que hace aquello. No, Dios te quiere utilizar a ti específicamente.